familia, ¿no? Habría muchas cosas más para hablar, pero bueno, quizás estaríamos mostrando lo que la palabra dice, lo que sería esencial para formar una buena familia en el Señor. Aquellos que hoy tienen la posibilidad de poder hacerlo, o aquellos que hoy tienen la posibilidad, mediante estar en Cristo, de formar una familia, como decía el pastor el domingo pasado. O la formamos en la roca, o la formamos en Cristo, o la formamos en la arena. Lamentablemente muchos hemos formado alguna vez una familia en la arena, y así no fue. Pero no conocíamos al Señor. Pero también cuando nos querían hablar del Señor hacíamos oídos sordos y escapábamos a querer escuchar de Él. Entonces, bueno, hemos pagado las consecuencias por no querer abrir nuestros oídos y por no querer abrir nuestros corazones. Yo vengo de una familia, lo que podríamos decir, de una familia disfuncional, ¿no? Una familia con muchísimas equivocaciones. Particularmente lo que más se acentuó en mi familia. Cuando hablo de mi familia, hablo de mis padres, de mis abuelos y de mi tío, ¿no? Desde ese lugar, como hijo, como nieto. De una familia que tuvo muchísimos secretos. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Los secretos familiares. Y cómo dañan esos secretos familiares. Esas cosas que no decimos cuando tenemos que decirlas. Y esas cosas que nos enteramos por quién no debemos enterarnos. Cosas que debemos enterarnos por nuestros abuelos, cosas que debemos enterarnos por nuestros padres, cosas que debemos de enterarnos por quien corresponde, y nos enteramos generalmente por alguien de afuera. Esos secretos que fueron celosamente guardados. Yo tengo un tío desaparecido, creo que esto ya lo he compartido, del cual nunca se me permitió hablar de él. A ver si todavía tenemos problemas, fueron las frases de mis tías. Me enteré a los 15 años que había fallecido una tía, que yo no sabía que esa tía vivía. Sí, conocí a mi primo, pero nunca supe que la madre de él vivía, porque había estado 25 años internada en un hospicio por problemas de demencia. Y parece que eso no le gustaba a la familia y querían tenerlo tapado, pero el día que falleció me enteré que había fallecido una tía que nunca sabía que había existido, literalmente tenía 15 años. Me sorprendió el por qué nunca me había enterado. Nunca pude saber de dónde son originarios mis abuelos. Mis abuelos son extranjeros, vinieron de Europa, me preguntan de qué pueblo son mis abuelos, no sé decirle. Y creo que aquellos que tienen abuelos extranjeros pueden decir, bueno, mi abuelo era de tal pueblo, bueno, yo no sé ni de qué pueblo eran. Apenas puedo saber su nacionalidad. Como no tengo tíos, ya fallecieron todos cuando yo era medianamente chico. Cuando quise interesarme en el tema no tenía quien preguntarle. Soy hijo del hijo más chico de mis abuelos, en el cual mi padre me tuvo a mí cuando él tenía 43 años, imagínense, ¿no? O sea que cuando yo empecé a crecer empezaron a morir todos. Entonces tengo montones de dudas. Y entre esas dudas que tengo es, de alguna manera, buscar mi identidad. Me había propuesto por internet, empecé a buscar, hasta que llegué a un punto que tengo que encontrar dónde falleció mi abuelo. Y ahí me quedé. Hace 1 año y pico que no arranco. Pero tengo que seguir. Y esto me hizo rever un montón de cosas, ¿no? En mi vida. Quiero enterarme, pero bueno, es como que tomo coraje un tiempo y después como que me quedo de vuelta. Y
¿Por qué todos esos secretos? Bueno, mi abuelo tuvo 3 hijos con su esposa falleció, se casó con su cuñada, con la cual tuvo 6 hijos más. Primero me decían que en esa época eso se estilaba, pero tuvieron 6 hijos, o sea que se estilaba más que el cuidado de los otros 3 hijos. Entonces quizás por eso nunca me quisieron hablar ni de mi abuela ni de mi abuelo, que se suicidó cuando mi papá tiene 1 año y medio, y me enteré esto hace 8 o 9 años, no sé, más o menos, de casualidad. Mire si tengo secretos. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los secretos, no? El daño que puede hacer mantener estos secretos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Raquel y de Isaac, con el tema del engaño que Jacob se hizo pasar por Esaú, ¿se acuerdan? Que Raquel venía de con un hermano Labán que también era engañador y toda una familia de engañadores. Y ella había tenido la posibilidad de cortar con esa maldición. Sin embargo, ¿qué hizo? Ayudó a su hijo a engañar a su padre, a su marido. Y mire después lo que hicieron sus hijos, ¿no? Porque los hijos copian, van copiando de los padres. Y vamos a ver en Génesis, capítulo 37, versículo 31 en adelante, hay una disputa. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los preferidos también, no? ¿Y qué había pasado? Jacob había tenido Jacob había tenido hijos con una sierva, con otra sierva, hasta que vino José, el hijo de Jacob y de Raquel. Y de alguna manera fue el preferido, el mimado de José. Y eso produjo celo entre los hermanos, envidias, contienda. Y uno quería matarlo, otro quería desaparecerlo, otro quería... Hasta que pasaron unos ismaelitas y se lo vendieron. Lo vendieron y se deshacieron de José. ¿Pero qué hicieron? Ya vinieron con el secreto. Dice el versículo 31, enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es la túnica o no de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó la vestidura y se vistió de luto. Y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. ¿Qué hicieron? Lo vendieron. ¿Y qué dijeron? Vamos a agarrar la túnica, degollemos un cabrito y le decimos al viejo que encontramos esto en el camino. El engaño. ¿Vieron cómo se va transmitiendo el engaño? Y si seguimos leyendo hay más engaño, ¿no? Pero el engaño. Y José desapareció. José tenía 17 años. Y se encontró con los hermanos. No vamos a hablar de toda la historia, pero seguramente ustedes la conocen. Si no, lean en Génesis. Es muy interesante. 20 años después, los hermanos se encuentran con José, pero ellos no lo reconocen, pero José sí a ellos. Y se presenta. Yo soy José, y ahí viene, se quedaron pasmados, dice la palabra, ¿no? Y dice, mirá, José. Y entre las exigencias preguntó por su padre si vivía, le dijo que sí, los hermanos, bueno, lo trajeron, se reencontró con su padre y todo. Pero a todo esto pasaron 20 años. 20 años en el cual Jacob, si bien había pensado que un animal se lo había demorado, siempre está la esperanza de que aquella persona que desapareció algún día golpee la puerta. Porque ¿saben lo que pasa? Debe ser tristísimo
muy triste no saber qué pasó con tu hijo. Debe ser lo más triste que te puede pasar, más allá del fallecimiento, no saber qué pasó con tu hijo. Si está vivo, si está muerto. Por más que supongas de que ha muerto, por eso respeto muchísimo a las madres de Plaza de Mayo, porque han pasado por algo que nunca lo desearía pasar. Más allá de la política, estoy hablando del dolor que se produce no saber nada de tu hijo. Así estuvo Jacob 20 años pensando que lo había matado una fiera salvaje, pero seguramente en su corazón, cada vez que alguien se veía a lo lejos venir para su casa, tendría aquella esperanza, ¿no será José el que está volviendo? ¿Cuántas cosas habrán pasado en esos 20 años? Mirá que si no me das esto, le digo a papá. Mirá que si no me das lo otro, mirá que cuántas alianzas, cuántas extorsiones habrá habido durante esos 20 años para que el padre no sepa la verdad. Pero un día el Señor trajo luz y Jacob se pudo reencontrar con su hijo. Porque ¿sabe qué pasa, mi hermano? Todo sale a la luz. El Señor va a poner una persona para que eso que estamos guardando en secreto un día salga a la luz. Seguramente habrá habido lío con el padre, ha dicho por qué me hicieron esto, que acá la vivieron ella, pero considero que algún... Pero vamos a ir a otra historia. Una historia que lamentablemente sucede mucho en nuestra sociedad. Lamentablemente la cual tengo que escuchar como profesional muchas veces, que es el tema de los abusos. Hoy tan en la pantalla televisiva, ¿no? Con la pedofilia, los abusos, las violaciones. Y vamos a 2 de Samuel. En el capítulo 13, versículo 17 al 20. Un medio hermano de Tamar, que se llamaba Amón, se había enamorado de su media hermana, hija de David. Entonces un amigo de él, un tal Jonadab, le dice, mirá, ¿por qué no te simulás que estás enfermo, que querés que te traiga la comida a la cama y ahí tenés relaciones con ella, ¿no? Toda una artimaña, ¿no es cierto? Y hace esto, y ella entra en la trampa de su medio hermano, pero después de haber consumido el acto, la echa. Y dice el versículo 17, llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer, y luego que le hayas echado, cierra bien la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Y Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo, se dio cuenta de esta situación y le dijo, así que tu hermano Amón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, vamos a denunciarlo, vamos a meterlos presos. ¿Dijo eso Absalón? Hermana mía, cálmate y no digas nada.
a fin de cuentas, es tu hermano. Después termina matándolo, ¿no? Porque se queda con el rencor, con la bronca, y 2 años después, léalo en su casa. Le tiende una trampa y lo mata a su hermano porque había violado a su hermana. Pero miren la reacción, ¿no? Pues bien, hermana mía, cálmate. Pedirle calma a una persona que ha sido abusada. Y la persona que es abusada, violada, que después tiene que ir a hacer la denuncia y sufre una segunda violación contando todo lo que le hicieron, porque prácticamente y muchas veces se encuentran hasta como que son apuntadas. Bueno, ¿qué hiciste vos? Falta que le pregunten, ¿no? Para que te violen. ¿Por qué estabas vestida así? Lo hemos escuchado. Bueno, también se viste de una manera como si eso justificaría un acto de violación. Al fin de cuentas es tu hermano. Pero vamos, ¿cómo sigue? Desolada, Tamar se quedó a vivir en la casa de su hermano Absalón. No se sabe más nada de Tamar. Pero sí se sabe que quedó desolada. ¿Y qué es estar desolado? Un sentimiento de amargura, un sentimiento de tristeza muy profundo que te embarga muy dentro de tu corazón, que te cambia la vida para siempre. ¿Qué hace el padre? El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. No dice más nada. Habrá roto algo, habrá tirado algo, habrá pegado un portazo. Se enfureció. Esto, no digas nada, esto se cumple hoy, en el 2018. En la actualidad, he escuchado, me dijeron que no diga nada. Metamos la basura debajo de la alfombra. ¿Cómo vamos a denunciar al tío? ¿Cómo vamos a denunciar a la tía? Porque también hay del otro lado, ¿eh? No se crean que los hombres solamente violan, las mujeres también. ¿Cómo vamos a denunciar al abuelo que tiene tanto prestigio en el barrio o en la iglesia? Muchas veces sucede que aquí dentro, no estoy hablando de esta congregación, pero dentro de las congregaciones hay abusadores y hay violadores. Y no decimos nada, y callamos. Y mientras callamos, esa persona sigue abusando y sigue violando. Esos secretos se llevan muchas veces muy guardado y a veces se llevan para toda la vida. A mí me atendió en una oportunidad atender a una persona de 63 años que le había sucedido esta situación cuando tenía 14. Jamás lo había compartido con nadie. A los 63 años fui el primero en escuchar esta historia de amargura y de dolor. Y mi pregunta fue, cuando ella me cuenta, ¿y quién lo sabe? Usted es el primero que pude poner en palabras. ¿Nunca lo hablaste con tu marido? Jamás lo hablé con tu... Hablalo. Lo habló con el marido, lo habló con su pastor. Habrán pasado 2 meses y un día me llama, me dice, mira Bernardo, no sabés lo liviana que me siento. No sabés la
carga que me pude sacar, poner en palabras lo que me había sucedido. Después viene todo el tratar, el sanar, el perdonarse, porque la persona abusada se siente culpable también, ¿no? La hacen sentir culpable. Entonces hay todo una cuestión de sanar esa herida tan grande, de perdonarse y de perdonar a quien ha abusado y a quien te ha violado. Y perdonar no significa abrazarlo, ir a cenar, no. El perdonar te libera a vos. Lo podés perdonar, pero lo debés denunciar. Porque lo que hizo con vos, lo va a hacer con vos, y lo va a hacer con el otro, y lo va a hacer con el otro. Muchas veces en la iglesia sucede esto de personas que se han abierto a contar esta situación. Y obviamente, con la mejor intención de hacer empatía con la persona, muchas veces decimos cosas que no debemos de decir, o muchas veces se han sacado un texto bíblico de su contexto. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Porque cuando alguien nos cuenta esta situación, muchas veces nos sacude, y si no estamos preparados para escuchar una situación así, no sabemos cómo responder. Y a veces podemos haber vivido la situación que esta víctima nos está contando. Entonces nos está haciendo recordar lo que hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. No pudimos resolver lo nuestro, no podemos ayudar al otro a resolver lo que no pudimos resolver nosotros. Y hay un versículo bíblico que me han dicho, pero a mí me dijeron, y obviamente sí, se lo habrán dicho con las mejores intenciones de ayudar a ese hermano, a esa hermana, pero es un versículo sacado del contexto. Dice 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y en Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Así que entregale esta carga al Señor y Él va a cambiar tu vida. Y la persona se fue con que le va a entregar esa carga al Señor y va a cambiar su vida. Y no estoy diciendo que no se malinterprete, que el Señor no te quita las cargas. Pero ¿sabes qué pasa? Han pasado 5 años, 8 años, 10 años y sigue habiendo en esa persona el dolor. Pero ¿cómo? Si yo le entregué, a mí me dijeron que las cosas viejas pasaron, todas eran hechas nuevas, pero yo sigo con ese dolor y con esa carga. En realidad, de lo que se trata este versículo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, es en la reconciliación con Dios, en que antes era por la ley y a partir de Cristo las cosas eran hechas nuevas por la gracia y que teníamos que dejar de lado los ritos, teníamos que dejar
de lado los sacrificios, porque hay un nuevo acceso a Dios por medio de Jesucristo. A eso se refiere este versículo bíblico: las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas. Un versículo que, vuelvo a decirle, con las mejores intenciones, ha sido muchas veces mal, ¿cómo dijiste? Mal usado. Bien, porque no me salía la palabra. Voy a ser como él cuando sea grande. Es un versículo mal usado, pero con las mejores intenciones. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, si has pasado por situaciones de abuso, no sabes lo sanador que es poder poner en palabra lo que te ha sucedido. Pero hay que dar 3 pasos. El primer paso es hablarlo. El segundo paso, el tratarlo. Y el tercer paso, y el más importante, el sanarlo. Y si estás en Cristo, vas a tener una verdadera sanación. Si alguna vez tenés que prestar el oído ante una situación como la que le pasó a Tamar, la mejor manera de ayudar a alguien es escucharlo en primer lugar y derivarlo a quien corresponda. ¿Qué significa esto? Que a veces por querer ayudar decimos cosas que no debemos decir. Los secretos de familia siempre salen a la luz. Y podemos seguir hablando de secretos, de hijos que el padre no es el padre y vivieron toda la vida ocultando esa situación. Y un día, mire, hace unos años atrás una situación con un chico que toda la vida pensó que su papá y su mamá eran su papá y su mamá. El padre se pelea con su hermana, o sea, con su tía, que vivía en Mar del Plata. Él un verano se va a Mar del Plata, la tía seguía enojada con su papá, y la tía lo sintió y le dijo: te tengo que contar algo. Sí, tía, ¿qué me querés? ¿Sabes una cosa? Tu papá no es tu papá. Y yo no soy tu tía, sí. Es muy triste, ¿no? Por una revancha. Pero no se dio cuenta el tremendo daño que le hizo a esta persona. Me dijo: a mí se me derrumbó la vida. Después pudo saber quién era el padre, pero su vida nunca fue igual, porque nunca pudo sanar eso. Nunca tampoco permitió dejarse sanar eso, ¿no? ¿Y cómo salió ese secreto a la luz? Por una pelea entre 2 adultos. No hay que guardar secretos, mis hermanos, porque los secretos dañan profundamente a la familia. Los secretos siempre salen a la luz. No hay nada que pueda esconderse. Aparte, ¿sabe qué pasa cuando andamos con secretos? Una mentirita chiquita que digamos, andamos con esa mentira, ¿no? En la mochila. Uy, si se entera. ¿Se imaginan con cosas grosas, ¿no? Como la que estamos hablando? Sáquese esa mochila, mi hermano, mi hermana. Libérese. Estamos como iglesia
para ayudarlo si usted desea dejarse ayudar. Amén. Mis hermanos, concluyendo, nada se puede ocultar. Todo en algún momento sale a la luz. Y si tenemos que sacar algo a la luz, que seamos nosotros y no un tercero que dé luz a lo que tenemos guardado en la oscuridad. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y un buen retorno a casa.